Bueno. Muy buenos días con todos. Queremos dar un cordial saludo a nuestros tutores, a la magíster Aida y al magíster José Daniel. El grupo número 3, integrado por Carlos Gonzalo Condor Reyes, Carlos Román Frutos Toapanta y el compañero Rodrigo Carlos Vargas Cerda. Tenemos a bien presentarles la sustentación del proyecto Piensa con el tema Aplicaciones de la educación emocional en el proceso de enseñanza-aprendizaje del docente. Nosotros somos estudiantes docentes del Paralelo 1 EB7 Napo, Centro Tena Napo. Nuestra problemática ha sido referenciado desde el contexto de la vida, de la realidad vivida en esta época de pandemia. Nosotros hemos visto que el encerramiento ha dificultado y ha causado muchas situaciones en cada uno de nosotros. Por tal razón pensamos que las emociones durante la pandemia de la COVID-19 nos ha dado incertidumbre, ansiedad, estrés, temor. Por tal razón, dentro de nuestra profesionalización, en nuestro proyecto Piensa, hemos visto conveniente realizar una investigación y dentro de esta investigación hemos tomado como sujetos de estudio a docentes que imparten clases en diferentes instituciones educativas de nuestro sector, como es del sector rural, del sector urbano. Una vez contratado a los docentes, hemos hecho un diagnóstico a través de encuestas, de test, de diálogos directos con los docentes para investigar cómo se encuentran sus estados de ánimo, qué entienden o qué conocen acerca de las emociones, si se han aplicado o están aplicando la educación emocional dentro del aula. Todo esto ha hecho que nosotros como grupo, desde luego bajo la asesoría de nuestros autor y tutor de cátedra integradora, tomar este paradigma para realizar la investigación. Lógicamente, dentro de la investigación debíamos nosotros sustentarnos bibliográficamente para tener un sustento científico que nos permita realizar esta investigación. Es así que, consultado al autor o a los autores Flores, Arellano y Rodríguez, quienes hablan sobre la educación emocional es una innovación educativa. Si nosotros pensamos, como dicen ellos textualmente, la educación emocional es una innovación educativa que responde a necesidades sociales no atendidas en las materias académicas ordinarias. La fundamentación está en el concepto de emoción, teorías de la emoción, la neurociencia, la psiconeurociencia, la teoría de las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, el fluir de los movimientos de renovación pedagógica, la educación psicológica, la educación psicológica, la educación para la salud, las habilidades sociales, las investigaciones sobre el bienestar sujeto. Todo esto ha permitido que nosotros vayamos entendiendo de que el estudio de las emociones de los docentes es importante. También se le ha tomado el concepto de Vizquerra, que dice que en un proceso pedagógico que se enfoque en desarrollar competencias emocionales con una sola finalidad, que es los aprendices aprendan a tener conciencia y comprender, expresar acerca de cómo apropiarse de sus propias emociones frente a las diferentes situaciones sociales. Igualmente enfatiza la importancia de fomentar las emociones. Chiappe también manifiesta que la capacidad para identificar, comprender y regular las emociones es fundamental entre el profesorado, lógicamente. Por eso hemos tomado como sujetos de estudio a los docentes, porque dice que la capacidad para identificar, comprender y regular las emociones es fundamental en el profesorado, ya que estas habilidades terminan influyendo directamente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, permite orientar,
en su salud física, en la calidad de las relaciones interpersonales que sostienen, en su rendimiento académico y laboral. Lógicamente, pensamos nosotros que bajo estos conceptos de aquellos estudiosos de la pedagogía, de la psicología, nos permitió ir adentrándonos en la sustentación bibliográfica. También tuvimos la participación de Goleman, que habla que la educación no puede reducirse únicamente a lo académico. Es cierto, el docente es un ente social que trabaja dentro de los quehaceres familiares, sociales, dentro de la comunidad educativa, y debe pensar que la educación no puede reducirse únicamente a lo académico. También debe tener en consideración la obtención y procesamiento de la información, al desarrollo estrictamente cognitivo o a las interacciones sociales, como si éstas se dieran en abstracto, sino que debe abarcar todas las dimensiones de la existencia humana. Lo que acabamos de decir nosotros de que sí, las emociones deben ser tratadas como una situación social, porque quienes manejamos emociones somos todos los seres humanos y vivimos en sociedad. De esta sustentación bibliográfica, nosotros hemos partido ya para llegar a entender y a vincularnos a través de los talleres que se ha dado para el aprendizaje y las vivencias de las emociones y cómo se lo trató dentro de los talleres. Tuvimos un primer encuentro con nuestros tutores, quienes nos hicieron conocer o nos orientaron a lo que eran las emociones en movimiento. ¿Cuál fue el objetivo de este? Concientizar sobre la educación emocional, partiendo del autoconocimiento, de la identidad y reconocimiento. Nosotros hemos tenido que ser partícipes de estas actividades para ir entendiendo de que la educación emocional no es únicamente el decir hoy quiero aplicar emociones, sino hacer un proceso que permita identificar los estados de ánimos de cada uno de nosotros. También se habló de la empatía resolviendo conflictos desde la inteligencia emocional. Lógicamente debíamos nosotros entender que el docente debe ser empático, debe ponerse y entender la realidad de cada uno de los actores sociales para el quehacer educativo. Que esto permita al docente, al estudiante, al padre de familia, entender de que si el ser humano está emocionalmente bien y entiende el sentir de la otra persona, va a poder compartir y lo que hace el docente, impartir sus conocimientos. En el tercer taller también se nos habló acerca de la empatía pensando desde el corazón del otro. ¿Cuál fue el objetivo de este taller? Generar espacios colaborativos dirigidos a identificar, fortalecer y proponer actitudes empáticas a partir del reconocimiento de las emociones, de la escucha activa y del diálogo asertivo. Nosotros hemos venido trabajando para ir entendiendo de que la asertividad, entendiendo de que la agresividad y la pasividad son estados que no permiten llegar a un contexto de enseñanza. Por eso siempre se dialogó y se manifiesta y se sostiene que el docente debe ser una persona asertiva que permita y sea capaz de poder solventar, solucionar los problemas que se presentan dentro del quehacer educativo, dentro de lo que hace cada uno de los estudiantes, lo que hacen los padres de familia. Una vez que hemos recibido esta capacitación, este proceso de cómo debemos hacer nosotros los talleres de las emociones, hemos ya preparado nuestro espacio para ahora sí llegar a la vinculación. Luego de esta exposición, le voy a dar paso a mi compañero Carlos Frutos para que él continúe con la exposición de nuestro proyecto Piensa. Carlitos, continúe usted. Gracias, compañero. Vamos a hablar sobre la contextualización de los talleres. Taller 1 denominado Emociones en Movimiento. Se puede
Resaltar que las emociones surgieron mediante la creación de un huevito de su niño interior de cada uno de los participantes, poniendo a flote la creatividad. Posterior a ello se lo realizó la exposición con cada uno de los huevitos y a qué sentimiento lo relacionan. En el taller 2 denominado empatía, resolviendo conflictos desde la inteligencia emocional, para esta actividad participaron 10 docentes entre hombres y mujeres. En este caso, la necesidad de resaltar la empatía en el entorno educativo logró tener un gran impacto en los participantes porque se expuso diferentes tipos de emociones. Entre las más destacadas fue la asertividad que cumplieron los docentes dentro de cada una de las instituciones educativas. El último taller, el taller 3, denominado ponerse en el corazón de la otra persona. En esta actividad se logró resaltar la necesidad que tienen las personas en algunas actividades y cómo nosotros podemos colaborar. Este taller fue uno de los más importantes porque nos deja una gran enseñanza que nos servirá para poner en práctica con los docentes, educandos y el entorno familiar. Descripción y reflexión de la implementación de los talleres. Antes de la ejecución de cada uno de los talleres se realizaron diferentes actividades. Entre ellas tenemos la planificación, la elaboración de actividades lúdicas. Luego, posteriormente, se envió las invitaciones a cada uno de los participantes por los medios digitales. Durante la implementación de los talleres se realizó la aplicación de los talleres a los docentes de varias instituciones. Tuvieron una participación activa y logrando cumplir con todos los objetivos planteados. Es decir, se realizó todas las actividades planificadas, donde se generó espacios colaborativos dirigidos a identificar, fortalecer y proponer actitudes empáticas a partir del reconocimiento de las emociones, de la escucha activa y el diálogo asertivo. Como reflexión, se puede decir que el trabajo realizado tuvo un gran impacto porque los participantes quedaron satisfechos con el trabajo realizado en los 3 talleres ejecutados. Como enseñanza, se puede mencionar que los talleres fueron de suma importancia porque permitieron explorar las emociones de cada uno de los participantes. Además, se pudo manifestar que los docentes que acudieron a los talleres son beneficiarios directos que posteriormente bajará a los estudiantes y también a las familias. Como conclusiones podemos decir que se logró identificar mediante el levantamiento de información. Se analizó que en los tiempos de pandemia las emociones juegan un rol fundamental en la estabilidad emocional de los docentes, lo que ocasionó dificultades en el desarrollo profesional y personal. Se alcanzó el objetivo primordial, que era el desarrollo de los talleres de emociones en movimiento de una manera práctica y dinámica que permitió a los docentes mejorar la relación, concentración y lo primordial, siendo actores directos en la ejecución de los talleres. La ejecución de los talleres fue de suma importancia porque se lo realizó de una manera práctica y lúdica, y sobre todo tomando en cuenta los tiempos establecidos en la planificación, que facilitó el normal desarrollo de las actividades presentadas en cada uno de los talleres. Se puede decir también que como recomendaciones, que los docentes estudiantes que realizaron este tipo de talleres puedan replicar en cada una de las instituciones educativas para que permitan tener más claras las ideas en cuanto a emociones y el papel que cumplen dentro de la enseñanza-aprendizaje. A los actores de la educación que continúen con la propuesta de realizar talleres y proyectos relacionados a las emociones y valores sociales, de esta forma incentivar su aplicación dentro del contexto de cada institución educativa. Estimados docentes, esta ha sido nuestra participación y exposición en el taller y proyecto Piensa. Gracias por la colaboración y predisposición de cada uno de ustedes para poder realizar este proyecto. Muchísimas gracias.